¿Tú también lo sientes? Algo decisivo se aproxima. Si dudamos ahora, la tormenta no nos esperará. Ya está. A la puerta. Los movimientos finales serán rápidos, entonces se nos acabará el tiempo. Copiado, estamos en 0, necesitamos más unidades ahora. Quédate conmigo, mírame. ¿Es este el final? Ha comenzado. Algo está sucediendo en nuestro mundo ahora mismo que muy pocas personas comprenden realmente. Gobernantes y estadistas, hombres y mujeres que ocupan puestos de confianza y autoridad, personas pensantes de todas las clases, tienen su atención fija en los acontecimientos que tienen lugar a nuestro alrededor. Están observando las relaciones que existen entre las naciones. Observan la intensidad que se está apoderando de cada elemento terrenal. Y en lo más profundo de su ser, reconocen que algo grande y decisivo está a punto de suceder. El mundo no está simplemente cambiando. El mundo está al borde de una crisis estupenda. Esta no es la opinión de alarmistas ni de teóricos de la conspiración. Este es el testimonio de las Escrituras. Y esto es lo que los profetas nos han estado diciendo durante miles de años. Las calamidades por tierra y mar, el estado inestable de la sociedad, las alarmas de guerra, no son aleatorias. Son portentos. Pronostican eventos inminentes de la mayor magnitud. La mayoría no se da cuenta de esto. Las agencias del mal están combinando sus fuerzas y consolidándose. Se están fortaleciendo para la última gran crisis. Pronto se producirán grandes cambios en nuestro mundo y los movimientos finales serán rápidos. La pregunta no es si estas cosas sucederán. La pregunta es si estarás listo cuando sucedan. En los próximos minutos, abriremos las páginas de la profecía y veremos exactamente lo que Dios nos ha dicho sobre los días en que vivimos. Hasta ahora, hemos vislumbrado la magnitud de lo que nos depara el futuro. A continuación, nos adentraremos en la oscuridad de los tiempos difíciles que se nos avecinan. El tiempo de angustia, que la Biblia nos dice que aumentará hasta el mismísimo fin, está muy cerca. No tenemos tiempo que perder. Miren a su alrededor. El mundo está agitado por el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han llegado a su cumplimiento final. Las naciones se están posicionando de maneras que los estudiosos de la profecía han estado observando durante siglos, y ahora lo estamos viendo suceder ante nuestros propios ojos. La Biblia nos habla de un tiempo de angustia como nunca lo hubo desde que existe una nación. Daniel 12:1. Ese tiempo no es un evento futuro distante del que otra generación deba preocuparse. Está justo sobre nosotros, y, sin embargo, trágicamente somos como las vírgenes dormidas en la parábola de Jesús. Estamos dormidos mientras se acerca el novio. Debemos despertar y pedirle al Señor Jesús que ponga debajo de nosotros sus brazos eternos y nos ayude a superar el tiempo de prueba que se nos presenta. Deja que esto penetre profundamente en tu corazón. El mundo se está volviendo cada vez más anárquico. Pronto surgirán grandes problemas entre las naciones. Problemas que no cesarán hasta que Jesús venga. Este no es el pesimismo de los agoreros. Este es el claro testimonio de la profecía. Estamos al borde mismo del tiempo de angustia y perplejidades que apenas se pueden imaginar están ante nosotros. Piensen en eso por un momento. Se avecinan problemas que ni siquiera han imaginado todavía. Estamos en el umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión, los juicios de Dios se sucederán uno tras otro. Fuego, inundaciones y terremotos, guerra y derramamiento de sangre. Estas son palabras de las Escrituras, no sensacionalismo, y, sin embargo, incluso mientras vemos estas cosas, no debe haber una sola palabra de incredulidad o desánimo en nuestros labios. Nos esperan tiempos tormentosos. Sí, pero Dios sigue en su trono y tiene un plan. Pero aquí está la esperanza. Dios nunca ha permitido que su pueblo enfrente el juicio sin antes enviar una advertencia. A continuación, descubrimos el patrón que demuestra la fidelidad de Dios. Aquí.
Hay algo que debería brindar un tremendo consuelo a su alma. Dios siempre ha advertido a los hombres sobre los juicios venideros. Esto no es nuevo. No es inusual. Es su naturaleza. A lo largo de toda la Biblia, vemos un patrón constante. Antes de que ocurra una catástrofe, Dios habla. Aquellos que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y que pusieron en práctica su fe en obediencia a sus mandamientos escaparon de los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. Piensa en Noé. Le llegó la orden. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Génesis 7:1. Noé escuchó. Noé obedeció. Y Noé fue salvado. Piensa en Lot. Le llegó el mensaje. Sal de este lugar porque el Señor destruirá esta ciudad, en Génesis 7:14 de la noche. Lot se puso bajo la tutela de los mensajeros celestiales y fue salvado. Y no se detuvo allí. Cuando Jerusalén estaba a punto de ser destruida en el año 70 d.C., los discípulos de Cristo recibieron una advertencia. Aquellos que estuvieron atentos a la señal de la ruina venidera y huyeron de la ciudad cuando la vieron escaparon de la destrucción que mató a más de 1 millón de personas. ¿Ves el patrón? Dios advierte. Los que escuchan son salvados. Aquellos que ignoran la advertencia perecen. Así que ahora, en nuestros días, se nos advierte de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que caerá sobre el mundo. Las profecías son claras. Las señales son claras. La invitación se extiende. Aquellos que atiendan la advertencia se salvarán. Esto no es complicado. Esto no está oculto tras un código misterioso. Dios ama a sus hijos y no quiere que nadie sea tomado desprevenido. La única pregunta es, ¿escucharás? Hemos visto cómo Dios advierte antes de que caiga el juicio. Pero ahora llega una verdad aleccionadora. Incluso cuando Dios habla claramente, algunos se niegan a escuchar. Luego, descubrimos cómo incluso los propios discípulos de Jesús no captaron el mensaje. Antes de su crucifixión, el Salvador explicó a sus discípulos que iba a ser condenado a muerte y resucitar de la tumba. Los ángeles estaban presentes para grabar sus palabras en sus mentes y corazones. Esta no fue una vaga pista o una metáfora oculta. Jesús les dijo claramente lo que vendría. Puedes leerlo en Marcos 8 y capítulo 10. Una y otra vez trató de prepararlos. Pero había un problema. Los discípulos buscaban una liberación temporal del yugo romano. Esperaban un Mesías político que derrocara a sus opresores y estableciera un reino terrenal, y debido a esta expectativa, no podían tolerar la idea de que él, en quien estaban centradas todas sus esperanzas, sufriera una muerte ignominiosa. Las palabras que necesitaban recordar fueron desterradas de sus mentes, y cuando llegó el momento de la prueba, los encontró completamente desprevenidos. La muerte de Jesús destruyó sus esperanzas tan completamente como si nunca se los hubiera advertido. ¿Ves el peligro aquí? Los discípulos no eran malas personas. Amaban a Jesús. Los seguían. Pero sus ideas preconcebidas sobre cómo se desarrollarían las cosas los cegaron a lo que Jesús realmente estaba diciendo. Y ahora algo similar está sucediendo en nuestros días. En las profecías, el futuro se nos presenta tan claramente como se les presentó a los discípulos por las palabras de Cristo. Los eventos relacionados con el cierre del tiempo de gracia y la obra de preparación para el tiempo de angustia se presentan claramente en las Escrituras. Pero multitudes no comprenden mejor estas verdades importantes que si nunca hubieran sido reveladas. ¿Por qué? Porque están buscando otra cosa. Se les ha enseñado una narrativa diferente. Esperan un rapto secreto o una solución política o simplemente que todo continuará como siempre. Pero Dios ha hablado. La pregunta es si dejaremos que su palabra dé forma a nuestras expectativas o si dejaremos que nuestras expectativas silencien su palabra. Hemos visto a los discípulos pasar por alto las advertencias más claras. Hemos visto cómo las expectativas pueden cegar incluso los corazones sinceros. Ahora nos dirigimos a la solución, las profecías que exigen nuestra atención ahora mismo. La Biblia habla de un tercer ángel en Apocalipsis 14, 9-11 y dice de este mensajero: terrible es su obra, terrible su misión. Él es el ángel que ha de seleccionar el trigo de entre las lágrimas y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Y esto es lo que se nos dice. Estas cosas, el mensaje del tercer ángel y la obra de sellamiento deberían absorber toda la mente. Deberían consumir toda la atención, no parte de tu atención, no cuando tienes tiempo libre, toda la mente. Esto es urgente.
Esto no es opcional para los cristianos que viven en los últimos días. Tendremos que comparecer ante magistrados para responder por nuestra lealtad a la ley de Dios. Seremos llamados a dar a conocer las razones de nuestra fe, y los jóvenes especialmente deberían entender estas cosas. Deberían saber las cosas que sucederán antes del cierre de la historia del mundo. Debemos estudiar los grandes hitos que señalan los tiempos en que estamos viviendo. Debemos ponernos bajo el control de Dios para ser guiados y conducidos por Él. Y cuando lo hagamos, captaremos el paso firme de los acontecimientos que Él ordenó que ocurrieran. Debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía. Debemos estudiar las obras de la providencia en los grandes movimientos reformadores. Debemos entender el progreso de los acontecimientos en la organización de las naciones para el conflicto final del gran conflicto. Esto no es curiosidad vana. Este es conocimiento de supervivencia para el alma. Dios ha trazado el mapa de ruta. La pregunta es si lo estudiaremos o lo ignoraremos. Hemos visto la urgencia del mensaje profético. Pero, ¿dónde debemos buscar exactamente? A continuación, descubrimos los dos libros que contienen la clave de todo. Es necesario un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, pero no cualquier parte de ella. Daniel y el Apocalipsis deben recibir una atención especial como nunca antes en la historia de nuestra obra. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos últimos días. ¿Entiendes el peso de esa afirmación? El libro de Daniel no fue escrito principalmente para el pueblo de Babilonia, fue escrito para ti y para mí. Fue escrito para esta generación. Dios selló ciertas porciones de Daniel hasta el tiempo del fin. Y ese tiempo ha llegado. Estamos viviendo en él. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel en particular. Es una advertencia que todos tendremos que entender antes de que llegue el tiempo del fin. Cada versículo, cada símbolo, cada profecía temporal en ese capítulo tiene algo que enseñarnos sobre los días en los que estamos viviendo ahora mismo. Y luego está Apocalipsis. El último libro de las Escrituras del Nuevo Testamento está lleno de verdades que debemos entender. Las predicciones incumplidas del libro de Apocalipsis pronto se cumplirán. Esta profecía debe ser estudiada con diligencia por el pueblo de Dios y debe entenderse claramente. Aquí están las buenas noticias. Apocalipsis no oculta la verdad. Advierte claramente. Nos dice lo que sucederá en el futuro. Los mensajes solemnes que se han dado en su orden en la revelación deben ocupar el primer lugar en la mente del pueblo de Dios. No el último lugar, ni una mirada ocasional. El primer lugar. Daniel y Apocalipsis son sus guías para los últimos días. ¿Los están estudiando? Ahora sabemos dónde buscar, pero saber no es suficiente. A continuación, descubrimos por qué este tema debe mantenerse constantemente ante el pueblo. Hay muchas personas hoy en día, incluso en la iglesia, que no entienden las profecías relacionadas con estos días y deben ser iluminadas. Es deber tanto de los centinelas, los que enseñan y predican, como de los creyentes comunes y corrientes que están en las bancas, dar a la trompeta un sonido certero. Que los centinelas levanten ahora su voz y den el mensaje que es la verdad presente para este tiempo. Mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética. Hay un día que Dios ha designado para el fin de la historia de este mundo. Jesús mismo dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Mateo 2:4-1-4. La profecía se está cumpliendo rápidamente. Se debería decir mucho más sobre estos temas tremendamente importantes. Se acerca el día en que el destino de las almas quedará fijado para siempre. Este no es un tema para susurros. Este es un tema para trompetas. Se deberían hacer grandes esfuerzos para mantener este tema ante la gente. El hecho solemne debe mantenerse no solo ante la gente del mundo, sino también ante nuestras propias iglesias, de que el día del Señor vendrá de repente, inesperadamente. La terrible advertencia de la profecía está dirigida a toda alma. Que nadie sienta que está a salvo del peligro de ser sorprendido. Que ninguna interpretación de la profecía les robe la convicción del conocimiento de los acontecimientos que muestran que este gran acontecimiento está cerca. Hoy hay voces que les dirán que no se preocupen, que estas profecías son simbólicas, que la segunda venida es espiritual, que no hay urgencia. No permitan que esas voces les roben la vigilancia. La trompeta debe sonar y debe sonar claramente. ¿Serán ustedes uno de los que la hagan sonar? Hemos escuchado el llamado a proclamar, pero también hay un peligro del otro lado.
Luego, aprendamos a mantener los acontecimientos futuros en la perspectiva adecuada sin caer en los extremos. Ahora bien, aquí hay algo muy importante y quiero que escuchen con atención. Ahora no podemos describir con exactitud cada escena que se representará en nuestro mundo en el futuro, pero esto sí sabemos. Este es un tiempo en el que debemos velar en oración, porque el gran día del Señor está cerca. Estudiamos profecía no para satisfacer la curiosidad por cada detalle, sino para estar preparados espiritualmente. La marca de la bestia es exactamente lo que se ha proclamado que es. Pero aún no se ha entendido todo lo relacionado con este asunto, ni se entenderá hasta que se desenrolle el rollo. Hay cosas que Dios ha revelado y hay cosas que ha mantenido selladas hasta el momento adecuado. Nuestra labor es estudiar lo que ha revelado y confiar en Él con lo que todavía no ha aclarado. Caminamos por fe, no por un conocimiento profético completo de cada acontecimiento futuro. Y aquí tenemos una advertencia para aquellos que se obsesionan con el futuro y descuidan el presente. Muchos apartarán la vista de los deberes, las comodidades y las bendiciones presentes, y se estarán cargando problemas con respecto a la crisis futura. Esto será crear un tiempo de problemas de antemano, y no recibiremos gracia para ninguno de esos problemas previstos. Se avecina un tiempo de problemas para el pueblo de Dios, pero no debemos mantener eso constantemente delante del pueblo ni incitarlo a tener un tiempo de problemas de antemano. Habrá un sacudimiento entre el pueblo de Dios, pero esta no es la verdad presente para llevarla a las iglesias de una manera que genere ansiedad y temor. La verdad presente es preparación, no pánico. La verdad presente es fe, no temor. Estudia la profecía para fortalecer tu fe, no para alimentar tu ansiedad. Todo lo que hemos visto hoy se resume en una sola pregunta. ¿Prestarás atención a la advertencia? Noé escuchó la voz de Dios y entró en el arca. Lot escuchó a los ángeles y huyó de Sodoma. Los primeros cristianos esperaron la señal que Jesús dio y escaparon de la destrucción de Jerusalén. En cada generación, Dios ha hablado, y en cada generación, ha habido quienes escucharon y quienes no. Los que escucharon se salvaron. Los que ignoraron la advertencia perecieron. Este patrón nunca ha cambiado y no cambiará ahora. Estamos viviendo en el capítulo final de la historia de la Tierra. Las señales se están multiplicando. Las profecías se están cumpliendo. El mundo está al borde de una crisis tremenda. Y Dios, en su gran amor, nos ha advertido. Nos ha dado los libros de Daniel y Apocalipsis. Él nos ha dado los mensajes de los 3 ángeles. Nos ha dicho exactamente qué esperar. La pregunta no es si Dios ha hablado. La pregunta es si escucharemos. Así que esta es mi invitación para ti. No seas como las vírgenes dormidas que no estaban preparadas cuando llegó el novio. No seas como los discípulos que dejaron que sus expectativas silenciaran las palabras de Jesús. Abre tu Biblia. Estudia las profecías no con miedo sino con fe. No con ansiedad, sino con esperanza. Porque el mismo Dios que nos advierte de la crisis venidera es el mismo Dios que promete ayudarnos a superarla. Sus brazos eternos están debajo de ti. Aquel que tiene en sus manos el futuro te tiene a ti, pero debes ponerte en sus manos. Debes prestar atención a la advertencia. Debes preparar tu alma. Se acerca el tiempo de angustia, pero para aquellos que confían en el Señor, el tiempo de angustia se convierte en la puerta a la liberación eterna. ¿Estarás listo? ¿Estarás entre los que escucharon? La elección es tuya, y el momento de elegir es ahora. Pero espera, hay más. Esto no ha hecho más que empezar. Hoy, hemos analizado la realidad de la última crisis de la Tierra. Pero, ¿cómo sabemos que realmente estamos viviendo en los últimos días? ¿Cuáles son las señales específicas que nos dieron Jesús y los profetas? En el próximo episodio de esta serie, vamos a examinar las señales del pronto regreso de Cristo. Observaremos las señales en la naturaleza, las señales en la sociedad y las señales en el mundo religioso. Algunas de estas señales ya se han cumplido, otras se están cumpliendo ante nuestros propios ojos, y lo que descubras puede sorprenderte. No te lo pierdas.